Bueno, tiempo ya de conversación, de entrevista. Vamos a iniciar la charla con quien hasta hace bien poco ha sido alcaldesa de Aría, municipio que, por cierto, está viviendo estos días, han terminado ya las fiestas de San Juan, después de un fin de semana bastante activo en cuanto a verbenas y todas estas cosas, sin incidentes y demás, ¿no? Vamos a hablar con Evelia García, que era cabeza de lista de la PMH, plataforma del municipio de Aría, y que ahora mismo es líder de la oposición, mayoritaria en la oposición, después del acuerdo al que llegaron para gobierno el Partido Socialista, Compromiso por Aría y Nueva Canarias. Evelia García, muy buenas tardes. Buenas tardes y buenas tardes a todas las personas que nos visualizan. Y muy bienvenida. Hablando de visualizar, ¿se visualizaba usted tal día como hoy, después de las elecciones, en una entrevista como líder de la oposición y no como alcaldesa, tal y como habían ido las cosas y cómo se llegaba al 28 de mayo? Inicialmente no te voy a mentir, o sea, todos nos enfrentamos a una campaña electoral pensando en ganar, por supuesto, pero dada el pronunciamiento del pueblo en sí, pues, y en vista de lo que comentábamos antes fuera, que parece ser que hay una especie de techo electoral de los diferentes partidos, pues el papel que nos tocó jugar. Pero justamente muy buenas tardes. Buenas tardes. Eso era lo que iba a preguntarle, ¿no? Que ¿cuál ha podido ser el motivo o los motivos que quizá por los que han obtenido ese resultado? Has comentado lo de ese techo, que si nos puedes comentar un poco más en profundidad, pero no sé si además de eso has percibido o has visto otros motivos por los cuales han bajado en esos pocos votos, que creo que fueron 100 y poco. Sí. Bueno, en realidad nos sentamos a analizarlo, por supuesto, a ver qué habíamos podido hacer mal, porque sí es cierto que no es un buen resultado para nosotros, no era el que esperábamos. Y en el municipio en sí estaba el run y sigue estando de que habíamos hecho una buena gestión, a pesar de ser solo 3, a pesar del poco tiempo que tuvimos, porque fueron 8 meses prácticamente, pero se notaba en el municipio ese aire. Entonces, al no ver reflejado esa iniciativa en las urnas, nos sentamos a analizarlo, a ver qué pasaba realmente. Pero viendo todos los resultados en global, nos dimos cuenta que efectivamente que parece ser que en Aría hay como unos techos electorales, teniendo como referencia el 2019, incluso anterior. Tenemos prácticamente los mismos resultados, tanto el Partido Socialista, que esperábamos que subiera por los residentes en el municipio, que votan siempre a partidos a nivel nacional, ¿no? Que tienen, digámoslo así, menos conocimiento de la política a nivel local o de los partidos municipalistas. Luego se desmembró lo que era el grupo de votantes de Coalición Canaria, como ya se había desmembrado el partido, porque si aunamos los votos de Compromiso por Aría y los de Coalición Canaria, pues tenemos exactamente el número de votos al Cabildo desde Aría para Coalición y exactamente el mismo número y los mismos 5 concejales que hubieron en el 2019, es decir, simplemente se segregó. Y lo mismo con la plataforma, tenemos que tener en cuenta que hay un cambio en esa dinámica, que es la irrupción de Nueva Canarias y de Podemos en este caso, a nivel local, y segregó sobre todo Nueva Canarias, fue la parte que además, bueno, la cónyuge en las anteriores iba con nosotros, o sea, ahí sí nos pudo restar a nosotros un poco, pero básicamente estamos todos en techo electoral, con lo cual sí se nota, también al ser un sitio pequeño, es lo que comentábamos antes, 16 candidatos, o sea, al final ¿a quién votas? A tu familia, es como el mismo núcleo y la cosa parece ser que está estanca, porque sí es cierto que todos promulgábamos una mayoría sobre todo para garantizar una estabilidad que es tan necesaria en el municipio, y la población también lo demandaba, pero aún así, claro, tú tienes tu voto asignado y al final terminas irremediablemente con estas situaciones que menos estables son casi de todo. Y no es un poco descorazonador el hecho de
resignarse a decir, bueno, todos tenemos techo, o sea, uno no pasará de 4, uno no pasará de 3, otro no pasará de tal, porque, claro, entonces ahí es un poco, o se simplifica el mapa político, se llegan a acuerdos y no sé cuántos, o estamos en bucle y en el día de la marmota permanentemente. En esos análisis es donde estamos ahora, porque inevitablemente, bueno, ya se había pensado algo al respecto con anterioridad, pero inevitablemente es a donde tenemos que ir, hacia donde tenemos que caminar, porque, y más queriendo tener una estabilidad. O sea, hay que aunar fuerzas y bueno. Claro, te lo voy a preguntar un poco más claro, Evelia, porque claro, lo hemos planteado en esta mesa y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si lo planteamos aquí y luego no lo preguntamos a la persona cuando está delante nuestra, pues no es que estemos haciendo muy bien las cosas. Hemos planteado o hay el run, como bien decías, utilizando tu palabra antes, de que quizás esa posibilidad de confluencia o de alianza entre la plataforma y Coalición Canaria. Entonces te lo pregunto directamente, en ese periodo en el que están, como bien dices, de análisis, ¿se ha planteado esta opción? Esa y muchas más, pero estamos todavía, bueno, hace una semana que fue la sesión de investidura. Tú piensas que tan claro teníamos el resultado que yo al pleno llevé 3 discursos. O sea, eso me dijeron. sí, también lo hemos comentado. Según sí, lo que podía pasar y desde luego ninguno quedaba yo como alcaldesa. O sea, imagínate qué situación que para mí fue decepcionante los días antes, sobre todo los días antes, porque me parece que lo prioritario para un político debe ser la capacidad de comunicación, de llegar a acuerdos, de consenso, y no vi nada de eso durante todo el periodo, desde las elecciones hasta el pleno, y eso fue lo que me defraudaba, porque decía, Dios mío, es que qué poca altura política, incluyéndonos, ¿no?, en este municipio, porque la población ha puesto su confianza en nosotros para que intentemos darle un gobierno estable, llegar a unos acuerdos, a un consenso, y ese diálogo no existió. Alguna llamada esporádica con propuestas desorbitadas y sí, mucho rum, permíteme la redundancia, en la calle, mucho comentario que no sé si impulsado para ver si se daban otros avances o no sé, se tomaban otras decisiones, es que no tengo ni idea, porque no hubo un diálogo, no hubo una comunicación, no hubo un intento de realmente de llegar a un punto. ¿Cuáles eran las preferencias de la PMH previas al pacto, naturalmente, previas al pleno? Compromiso por Aria. Compromiso por Aria con Chasidas y de alcaldesa. Nosotros estábamos abiertos a cualquier tipo de negociación. ¿Y eso estaba casi hecho? Porque comentaron que estaba casi hecho. Mira, casi hecho es una llamada y sentarte un día con total disposición con una persona que te diga, y si tú levantas la mano y los otros se abstienen, ¿esto qué es? Y bueno, ¿y el acuerdo? No, eso lo vemos después. Ese fue mi contacto con ese partido. O sea, no hubo nunca, digamos, un acuerdo casi cerrado. Luego, sí es cierto que un día Chasi le mandó un mensaje a Pepe y fue a su casa, pero te estoy hablando de 3 días antes. Y de cosas así, nada, un calendario establecido de reuniones y no... Nada, y a la vista está, o sea, al pleno se llegó sin nada acordado. Por eso lo de los 3 discursos, o sea, eso me parece falta de responsabilidad por parte de todos los cargos públicos. Es decir, que te enteraste de lo que iba a ocurrir casi como a la vez que nosotros, en ese mismo pleno. Claro. Porque es verdad que teníamos varias opciones durante todos esos días, nos llegaban una cosa, nos llegaba otra, es verdad que nada 100% cerrado, nada 100% seguro, pero varias opciones, y es verdad que yo me enteré cuando llegué allí por la mañana de lo que iba a ocurrir. ¿Les pasó lo mismo a la PMH? Yo me enteré cuando vi que Chasi no presentaba candidatura. Es decir, incluso más tarde. Ahí ya quitó, ya pudo romper un discurso, ¿no? Sí, de hecho llegué, miré las caras, digo, no sé qué pasa, hasta la... No, lo elegí sobre la marcha allí en el pleno. Me acosté el día anterior a la 1:30, tenía 2 discursos. Ese día del pleno, a las 10 terminé el tercero, porque supe que había pasado algo la noche anterior y no sé qué, digo, pues por si acaso...
y uno de ellos leí. Bueno, volviendo a la pregunta que hacía Paula antes en cuanto a esa posibilidad de entendimiento entre Coalición Canaria y la PMH, que aquí hemos comentado, incluso se ha apuntado que Belia García podría liderar la Coalición Canaria del inminente futuro. Da la sensación de que ahora sí se dan los condicionantes para un entendimiento, entiéndase, porque ninguno de los dos partidos ha resultado vencedor, no hay prevalencia, digamos, de uno sobre otro. A veces lo de las uniones del nacionalismo casi siempre los plantea el que ha perdido. Dice, no, nos podríamos unir. Y el que ha ganado dice, sí, hombre, claro, ahora. Y al revés, ¿no? Y demás. Pero ahora los dos están en una situación que efectivamente se puede invitar a esa reflexión. Es una reflexión, y valga la redundancia mía, que no sé si usted puede compartir. Reflexión, es que para eso estamos, reflexión la habrá seguro, la hay y la habrá, porque tenemos que trabajar todos. Nosotros ya estamos funcionando de cara al 27, o sea, ya tenemos que estar pensando y mientras trabajando en este camino, pues desde una posición constructiva, por supuesto, intentando conseguir lo máximo posible. A mí me hacía gracia por la colación de lo de la foto. Yo ya el día de la misa de San Juan, yo ya estaba hablando de artesanía, pues con un posible senador, tenemos que seguir trabajando e intentar traer para Aría lo máximo posible. ¿Algún cargo relevante de Coalición Canaria, y él ha dicho, Belia, deberíamos reorganizar esto y contamos contigo? Pero desde hace tiempo. Desde hace tiempo. Y también del Partido Socialista. ¿También? Sí. ¿Sí? Ah, pues mira. Pues entonces, claro, aparentemente tiene futuro político. No lo sé, muy mal no lo habré hecho, pero Bueno, no también, lo sé. exacto, también es importante las ganas o la voluntad suya. Eso sí está, ¿no? Sobre Sí, la sí. mesa. No, todo lo que sea trabajar por Aría se puede dialogar desde la plataforma del municipio de Aría. Ojo, no olvidemos que nosotros somos un partido. Eso que si es verdad algo que denotó, se marcó bastante en las negociaciones, es que hemos perdido como o al menos esa es mi percepción, hemos perdido como los principios a todos los niveles. O sea, parece que todo vale. Y el instar al transfugismo o bueno, tú vente para acá que te conviene, o tú haz esto, porque tenemos que tener en cuenta que somos unos partidos establecidos, hay gente que sigue manteniendo unos principios estables, con lo cual, bueno, todo eso se dialoga y se traslada. ¿Cuál va a ser el papel de la plataforma en la oposición? Y me explico, además de, como bien dices, de trabajar, evidentemente, hay partidos o cargos públicos que lo dicen claramente, es decir, si hay que tratar de una buena forma, digámoslo así, pero de romper pactos para intentar volver a gobernar, pues se hace. Hay partidos y cargos públicos que lo dicen así de forma muy transparente, o estar atentos por si surge alguna disputa, en fin, diferencias notables entre el grupo de gobierno, pues también estar atentos para intentar entrar y estar de nuevo gobernando. ¿Cuál es la postura o la oposición de la plataforma? ¿O quedarse al margen y ver qué es lo que ocurre? Nosotros, igual que hicimos en el 2019, nosotros estamos encantados en la oposición. Es más, te puedo decir, no me gusta trasladar la vida personal, pero llevaba años sin un solo día libre, sin vacaciones ni por asomo, y un solo día libre. Ahora estoy, porque soy de las personas que se involucran y se vuelcan en lo que hacen. Estoy encantada de la vida y sé que mis compañeros, tres tantos de lo mismo. Que eso no implica que vayamos a dejar de trabajar, ni que estemos de manos caídas, ni muchísimo menos, pero también desde la oposición se puede hacer un buen y gran trabajo, y de hecho estamos ya empezando esa fiscalización y atentos con ciertos asuntos de bastante calado que sabemos que quedaron en bandeja, y otros que se están iniciando ahora para ver cuál es la proyección. ¿Le ha solicitado alguna reunión o se ha reunido con el actual alcalde Alfredo Villalba para hablar de las cosas que tenía en agenda, en fin, para esa transición en la alcaldía? No coincidimos en la misa de San Juan y poco más.
pero no ha dicho Iberia dónde guardaban los clips, ¿Quién tiene que venir la semana que viene, nada de eso. No, además yo soy soy muy consciente de que nada es mío, con lo cual además me preguntaron, ¿vas a recoger? Digo, no, esto no tengo que esconder nada, todo tal cual, sí, eso sí, soy ordenada, todo con sus etiquetas y todo perfectamente. No, hombre, era simbólico, me refiero a los proyectos en los que ya estaba trabajando y en los que se debería seguir trabajando o no sé. Me temo que todavía no han llegado a esa fase en el ayuntamiento, están todavía puliendo pues, esos acuerdos que no hicieron previos y estructurándose. Improvisando. Estructurándose, poniéndose de acuerdo. ¿Le ve futuro al pacto actual entre Partido Socialista, Compromiso por Aria y Nueva Canarias? Que viendo ya, los antecedentes de Aria, seguro que sí. Que ya, por eso yo pregunto, que ya aprovecho para preguntarle si le ve futuro y si le sorprende esa entrada de Nueva Canarias también, que no lo hemos comentado. Con la mano en el corazón te digo que me gustaría equivocarme, pero no le veo ningún futuro. Y pues, es que para empezar, o sea, los que promulgan o promulgaban cambio, porque luego no se refrendan las acciones, las cosas que se dicen. Promulgabas cambio y estás exactamente igual que en el 2019, o sea, los mismos actores, el mismo pacto. Y luego, a la vista de lo que cuesta tomar ciertas determinaciones o llegar a ciertos acuerdos previo al pleno de investidura y después lo estamos viendo, o sea, es que no terminan de aclarar y ahora sí, y ahora no, y ahora para mí, para ti, y luego y ahora viene el tema más peliagudo, que a ese también estaremos bastante atentos porque no vamos a permitir que el Ayuntamiento de Aria se convierta en una oficina de empleo. Por el número de concejales que bueno, pueden llegar a liberarse y demás, porque piensa que dentro de poco, cuando se acaben los convenios, en el parque móvil va a haber prácticamente menos trabajadores que concejales en el grupo de gobierno, es como un poco surrealista. No le veo futuro, honestamente, porque por los egos y por los entes, y no veo que eso se haya modificado, se haya suavizado y tenga un proyecto común. Entonces, en este caso, pues, bueno. Y luego en Nueva Canarias, no me sorprende que haya irrumpido Nueva Canarias porque es parte de unos acuerdos previos a la campaña que tenían ciertos partidos, con lo cual tenía que estar ahí sí o sí. Y, bueno, claro, pero si esto lo sumamos a esa, no sé qué palabra utilizar, ya usted la define correctamente, esa desconfianza o ese poco fundamento en cuanto a las negociaciones previas, ¿no?, a las que usted aludía, hace prever que agua, aceite, por eso le digo piedras, no sé cuántas, es complicado, ¿no? Por eso le digo que me encantaría equivocarme, porque es que Aria de verdad necesita poder seguir avanzando un tiempo, no de nuevo vamos a reestructurar nuevas firmas, vamos a cambiar, vamos a conocer el departamento y... Sin embargo, Evelia, porque ahora sé que voy a hablar sobre un supuesto o algo que no es lo que ha ocurrido, ¿no? Pero por lo que pueda pasar, que en Aria ya sabemos que puede pasar de todo. Comentabas antes que la prioridad de la PMH ha sido durante ese periodo de negociaciones fue Compromiso por Aria, y hablas ahora de diferencias y demás. Sin embargo, tú también mostraste en su momento diferencias precisamente cuando se rompió eso Coalición Canaria, que fueron Chazirasi, Alejandro y Armando Bonilla quienes se fueron para conformar este nuevo partido. Tú mostraste esas diferencias con estas tres personas, justamente diciendo como que bueno, que no confiabas demasiado, que no te parecía bien tampoco quizás esa deslealtad con tu propio partido, ¿no? Entonces, quizás no me cuadra que hayas dicho eso en su momento y que ahora digas que la prioridad era Compromiso por Aria, si existían esas diferencias y esa desconfianza con estas tres personas. Es cierto que Alejandro ya no estaba en Compromiso, pero Chazirasi sí y Armando Bonilla también. La desconfianza en su momento, cuando tomé la alcaldía y decidí no delegar áreas, era con Armando Bonilla. Porque iba a ser mi responsabilidad, porque en ese caso yo era la alcaldesa, y iba a ser mi responsabilidad lo que fueran sus acciones.
Luego, sí es cierto que dije, y lo reitero, que no me pareció bien lo que hicieron porque tú, a la primera de cambio, si el barco se mueve un poquito, no lo abandona. O sea, ¿qué marineros son esos? No me pareció bien su actitud, porque yo no tengo un concepto de partido de aquí estoy los días buenos y cuando se pone gris me voy a otro para ver si puedo conseguir mi objetivo, no el objetivo, sino mi objetivo. Y ese ha sido el caminar siempre. Luego, puestos a, más que nada por proyecto de futuro, puestos a un posible pacto, estábamos abiertos a cualquier tipo de negociación, o sea, en ningún momento nos cerramos a nada. Si no íbamos a permitir, pues eso, 9 liberados y un asesor, eso no entra en nuestra cabeza, pero es que tampoco se llegó al punto de plantear, ¿vale? Hay cosas, hay líneas por las que nosotros no podemos pasar, pero es que no tuvimos la opción de plantearnos siquiera esas líneas. Esto, entre ellos se lo hicieron y se pusieron de acuerdo hasta cierto punto, por lo menos para el inicio, ¿no? Para la toma de posesión, y luego han ido limando asperezas y siguen limando asperezas para intentar cuadrar ese gobierno, pero de cara a estar abiertos a un pacto, el que hiciera falta, porque es que te presentas y la gente te da el respaldo para intentar gobernar. Es que es así. Pues sí, y el foco debe de estar en los ciudadanos y ciudadanas de Aría, ¿no? Que es donde nos descentramos un poco, por eso digo, estábamos abiertos a cualquier opción, porque es que es nuestra obligación. En fin, pues Evelia, muchísimas gracias y ya seguiremos hablando también, no sé, desde que nosotros desde esta posición, la suya ya iremos descubriéndola conforme avancen las semanas y los meses. Muchas gracias. Gracias, encantada. Y buenas tardes. Gracias. Se incorporan Alberto Acosta y José Ramón Sánchez, si no cambia la agenda, y cerramos ya la propuesta de este lunes.